Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Las tendréis todas detalladas en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y primero de todo tenemos que arrancar por uno de los temas con relación que habréis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo. Todo tiene que ver con una entrevista que le han hecho a Fernando Alonso publicada en la propia página web del equipo Aston Martin. Una entrevista bastante interesante, muy extensa, donde repasan algunos aspectos de toda la temporada. Fernando dice cosas bastante interesantes y os iremos trayendo a lo largo de la semana posiblemente varios puntos de dicha entrevista. En esta ocasión os vamos a hablar primero de algo de lo que más interesante me ha parecido a mí, porque además hay una frase célebre de Fernando que llega a comentar. Se ha hablado ya de muchos aspectos sobre lo que comenta en esa entrevista, por lo que hay cosas en las que los dejaremos más adelante, pero sobre todo en lo que nos queremos centrar, lo que más interesante me ha parecido de todo. Fernando Alonso admite que se sorprendió mucho cuando vio el ritmo de Aston Martin en los test de pretemporada este año. Por supuesto, es algo que ya desde el equipo Aston Martin han declarado, por supuesto que se sorprendieron, estaban muy por encima de sus propias expectativas, porque por muchos datos en el simulador que tuvieran, ellos al ver su mejora dieron por hecho, por supuesto, que iban a mejorar mucho en comparación con el año anterior, alrededor de 2 segundos mejoraron de Bahrein 2022 a Bahrein 2023 y daban por hecho que mejorarían mucho también en comparación contra los rivales. La cosa es que mejoraron tanto que no se esperaban que fuesen a ponerse segundos en esas primeras carreras. Luego ya el tema de lo que ocurrió con el desarrollo. Pero es el propio Fernando Alonso quien dice que se sorprendió muchísimo, algo que ya desde Aston Martin nos habían dejado ver, y la frase con la que describe el momento en el que estaba viendo ese ritmo en los test y luego se lo vio también en la carrera en Bahrein, dice que pensó que era demasiado bueno para ser verdad. Así es como lo ha llegado a comentar el propio Fernando Alonso ante ese momento, donde incluso llega a decir un poco que se sintió aliviado al ver el ritmo de Aston Martin, pero sobre eso os hablaremos ahora mismo. Pero antes de eso, pues sobre todo con esas palabras que nos comenta, el punto donde ya se empezó a ver ese ritmo de Aston Martin fue esos test de pretemporada. Esos test donde vimos sobre todo que destacaban mucho en ese ritmo de carrera, esa degradación negativa, ¿no?, que se hablaba en Bahrein, porque realmente parecía que no les afectaba esa degradación, como luego se acabó viendo en esa carrera. Lo único que en los test los equipos tienen más datos, los equipos, de lo que nosotros sabemos, de lo que incluso llegan a comentar. Ellos saben las cargas de combustible que ellos mismos llevan y más o menos hacen una idea de lo que llevan los rivales. Luego ya nosotros nos podemos hacer una idea y especular, pero nosotros salimos con esa incertidumbre de aquellos test de si ese ritmo sería real o no. Ellos lo vieron claramente, ya ahí vieron realmente que ese ritmo estaba siendo real en comparación. Quizá había algún equipo que pudiera sorprender con un salto ya llegados a Bahrein, que no se lo hubieran previsto, pero más o menos ya sabían que realmente, por lo menos en Sakir, iban a tener un muy buen rendimiento, y así lo fue. Las palabras entonces, por lo tanto, de Fernando Alonso explicando ese momento en el que llegó al equipo Aston Martin y vio el ritmo que tenían en los test son las siguientes. Sí, hubo momentos durante los test de pretemporada en los que pensé que era demasiado bueno para ser verdad. Y luego tuvimos la primera carrera. Fuimos tan competitivos como sugerían los test y acabamos en el podio. Tenía la sensación de que el equipo y yo teníamos la oportunidad de hacer algo grande juntos. El proyecto parecía cobrar vida y era algo mágico. Que además de eso, ahora veremos a lo largo de la semana también palabras sobre el momento de caída de Aston Martin y demás. También se lo preguntan sobre ello, pero en este punto también tenemos que hablar al respecto sobre lo que nos comenta en este caso Fernando Alonso acerca de que se sintió aliviado. Fernando Alonso declara que se sintió aliviado al ver el ritmo que demostró Aston Martin, incluido incluso con la caída de rendimiento. ¿Por qué? Porque siempre han estado por delante de Alpine, y con esto se sintió aliviado no por estar por delante de Alpine porque tuviera una batalla personal contra ellos o algo y que quería simplemente superarles, sino porque desde luego el salto de un equipo a otro fue lo correcto, fue el paso que tenía que dar, y si se hubiera quedado en Alpine no hubiera tenido este rendimiento, pero sí lo pudo dar gracias al coche que le otorgaron por parte de Aston Martin, por lo que ese cambio fue efectivo, ese cambio fue bueno, ese salto, ese cambio de equipo que todo el mundo criticó, porque además volvían a repetir que si Alonso nunca sabía escoger equipo, pues por una vez por lo menos, un cambio que además era el más arriesgado de todos los que ha hecho Alonso,
le salió mejor imposible. Hombre, te puede haber salido mejor posible que irte a Aston Martin si te vas a Red Bull, pero me refiero a un equipo que sea un salto arriesgado. De los cambios arriesgados que ha tenido Fernando Alonso, que realmente no son tantos, y eso ya lo hemos analizado alguna vez en el canal, diciendo que los saltos que dio eran los lógicos, el menos lógico fue el de irte de Ferrari a McLaren Honda, porque había muchas promesas, pero podía tener incluso más sentido, era más arriesgado este cambio de Aston Martin, incluso entre los pocos cambios arriesgados que hace Alonso, luego te puede salir mejor o peor, por supuesto, pero arriesgados es lo que digo, que no ha hecho demasiados, entre los arriesgados fue el mejor que le ha salido. Entonces lo que dice Fernando con respecto a esto es: estaba súper contento, me sentí muy afortunado con la decisión. En la Fórmula 1 nunca tienes una bola de cristal para anticipar lo que va a pasar al año siguiente, pero cuando tomas la decisión, cambias de equipo y de repente estás luchando por podios, es una de las mejores sensaciones. Así que eso es lo que nos explica Fernando Alonso, que como os digo veremos más en detalle al respecto sobre otros temas que también os ha comentado en próximos vídeos. Además de todo esto, tenemos que contaros otro de los temas sobre que habréis podido ver en el titular y en la miniatura de este vídeo, que es con respecto a Sergio Pérez y el equipo Red Bull. Sabemos que no ha sido la mejor temporada para Checo, desde luego, aquí siempre os lo comentamos, podría haber sido mucho mejor, pasó sobre todo por un momento muy complicado, un momento que desde aquel momento aquí ya os contábamos en el canal que era todo mental y que el propio Checo ha confirmado diciendo que fue un momento muy duro mentalmente, que incluso ha necesitado con psicólogos deportivos, y está genial que lo haga porque además le ha venido muy bien. Ya os contamos que sobre todo él nunca ha dicho exactamente cuándo es ese punto de inflexión sobre el hecho de cuándo realmente moralmente se cayó. Alguna vez ha mencionado sobre todo que la sensación con el coche a partir de Barcelona es cuando decae, pero Barcelona y Mónaco tampoco fueron los mejores fines de semana para él, y aquí lo que yo interpreto es que con el coche sí se sentía cómodo, pero ahí ya empezaba a tener problemas, el problema de mentalidad y demás. Yo siempre os he dicho que para mí el momento clave ocurrió en el Gran Premio de Miami, cuando pierde la carrera, una carrera en la que salía primero frente a su compañero de equipo que salía noveno. Para mí es ese punto de inflexión, pero sabiendo eso y sabiendo que arrastró muchas carreras muy malas a partir de ese momento, Checo Pérez ha declarado el momento en el que tocó fondo, el momento en el que esta temporada se dio cuenta de que no podía seguir así, estaba teniendo muy malos resultados seguidos, de repente había alguna carrera donde destacaba un poco más o donde el ritmo de carrera, gracias al propio monoplaza de Red Bull, pues conseguía ascender posiciones, pero él no se estaba sintiendo cómodo, no se estaba sintiendo a gusto y las cosas no le salían como querían. Ese momento fue el Gran Premio de Qatar, un fin de semana con formato al sprint, un fin de semana donde su compañero de equipo ganó el título y un fin de semana muy complicado para el mexicano. Ahí fue donde ya dijo: tocó fondo, empezó a trabajar arduamente con el equipo en la fábrica para que finalmente, luego ya lo vimos en la gira americana, parece que reaccionó y tuvo un mucho mejor rendimiento y el final de temporada ha sido mucho más positivo. Hubo un momento ahí donde la distancia era suficiente como para pensar que no le iban a recortar la distancia Lewis Hamilton en el Mundial por la pelea por ese subcampeonato, pero empezó a haber un punto en el que de verdad parecía que sí que lo iba a acabar consiguiendo Lewis Hamilton, pero al final ya sabemos que no. ¿Por qué? Porque reaccionó, porque de verdad sí que al final de temporada se consiguió sentir mucho mejor, mucho más cómodo. Vimos a un Checo muy capaz de pelear por posiciones más altas. Clasificación pecó en algunos grandes premios, pero sin contar Brasil, que es culpa, no es ni siquiera su culpa suya, es culpa de lo que ocurrió en aquella clasificación. Salió mal, salió tarde y eso le provocó que no pudiera cerrar su vuelta. Más allá de ahí, pese a que no fueron las mejores clasificaciones, fueron mucho mejor que las anteriores. E incluso tuvimos un gran premio donde lo podría haber ganado, que fue México. Por supuesto no sabemos qué es lo que hubiera pasado en la carrera, pero la salida fue espectacular y se iba a poner primero. Lo único que se lo llevó puesto Charles Leclerc en ese rifirrafe, que yo ya os he explicado mi opinión sobre ello, que para mí fue incidente de carrera y ya está. Independientemente de ello, como decimos, fue un fin de temporada mucho mejor, que esperamos que el próximo año lo comience bien y lo siga continuando bien, pero ese fue ese punto de inflexión que ya tocó fondo Sergio Pérez y comenzó a trabajar. La explicación que nos da el piloto mexicano son las siguientes: recibí una advertencia muy profunda en Qatar, una advertencia personal. ¿Por qué os recalco esto de una advertencia personal? Bueno, pues porque sobre esas fechas es cuando se comenta que en teoría Red Bull le habría dado una advertencia, un ultimátum de tenía que quedarse
segundo en el Mundial de Pilotos o si no, no continuaría la próxima temporada. Realmente de eso no se sabe si es seguro 100% confirmado, es lo que comentaron algunos medios muy importantes que aquí ya os dijimos, pero recibe una advertencia propia, es lo que comenta en este punto. Y dice: volví a la fábrica durante una semana y lo analicé con mucho detalle con los ingenieros. Entendimos muchas cosas que no estábamos haciendo para compensar las debilidades que teníamos. Probablemente estamos adoptando un enfoque equivocado con el coche y tratando de compensar demasiado con la puesta a punto y, en última instancia, perdiéndonos fin de semana tras fin de semana. Además, sin irnos todavía del equipo Red Bull, os tenemos que hablar de unas palabras que ha dado Christian Horner bastante interesantes con respecto a sus rivales en estas ocasiones, y comienza hablando acerca del equipo Mercedes, porque el jefe del equipo Red Bull declara que se mostró muy sorprendido de que Mercedes repitiese un error 2 años consecutivos. ¿A qué error se refiere? Al concepto sin pontones. Lo que comenta en este caso Christian Horner es que ya demostró Mercedes que ese concepto sin pontones no funcionaba en 2022, pero parece que Mercedes no aprendió y se presentó en 2023 con ese mismo concepto, con ya las informaciones que había desde principios de temporada diciendo que tenían ese run run en la cabeza de que quizá no podía funcionar y cambiarían a mitad de año. ¿Qué es lo que ocurrió? En Mónaco volvieron a los pontones, pero Mónaco fue... Bueno, hubiera sido realmente la 7ª carrera, fue la 6ª debido a la cancelación de Imola, ¿no? Pero fue la 6ª carrera. 6 carreras después de empezar cambias el concepto o cambias la idea, porque bueno, luego hay muchos otros cambios que no pudieron hacer por comenzar con ese concepto con pontones, pudiendo haberlo cambiado en invierno, ahí sí haber hecho un cambio radical de concepto, el que van a hacer ahora, pero haberlo hecho para 2023. Eso es lo que no entiende Christian Horner, que un equipo como Mercedes cometiese un error en 2022. Puede pasar, lo cometes y sigues hacia adelante, pero en 2023 no lo solucionases, sino que lo solucionases a mitad de 2023 porque has necesitado otro año para tener ese error. Por lo menos esa es la sorpresa que dice Christian Horner. Yo aquí también os digo una cosa, para mí me parece lógico que llevasen ese concepto sin pontones. ¿Por qué? Porque es la apuesta que hicieron en 2022. Si ya en 2023 cambias, creo que es desde primeras decir, bueno, no va a funcionar sin siquiera probarlo si va a funcionar o no. Quizá ellos hicieron muchos cambios para este 2023 en el coche para intentar acercarse a Red Bull. Lo único que no salieron efectivos y por eso cambiaron. Pero yo entiendo que esta fue nuestra apuesta, vamos a ir a muerte con ella. Si no funciona ya cambiaremos, pero no a la primera de cambios vamos a cambiarla radicalmente. En el caso de Mercedes, por lo menos, porque estaban terceros en el Mundial en el 2022. ¿A qué me refiero con esto? Entiendo que un equipo con solo un año cambia radicalmente el concepto si te pasa lo que le pasó a Aston Martin. Aston Martin en 2022 se olvida porque en ese sentido, en ese momento no estaban los focos tan puestos en ellos, pero Aston Martin es el equipo... Hay conceptos diferentes, estaba el concepto de Ferrari, estaba el concepto de Red Bull y estaba el concepto de Mercedes. Esos 3 conceptos prácticamente eran la parrilla. Mercedes tenía su concepto y estaban ellos solos. Ferrari, el concepto de Ferrari es lo que tenía más o menos esa línea de desarrollo, la tenía Haas y Alfa Romeo con sus diferencias, sobre todo Alfa Romeo distanciándose un poco más, pero más o menos era esa línea de desarrollo. Y luego estaba la de Red Bull, que la tenía también, en este caso la tenía Alfa Tauri. Luego estaba McLaren y Williams, que no tenían un concepto radicalmente distinto, podría ser un punto intermedio entre lo que tenía Mercedes, pero con pontones, básicamente, que es lo que tuvieron este año. Y luego estaba, en este caso, bueno, Alpine también estaba por ahí, y estaba en este caso Aston Martin. Con esos conceptos que os hemos comentado, si esos conceptos eran una mano, por así decirlo, y cada concepto era un dedo, luego estaba Aston Martin, que era otra mano. A lo que voy con esto es que era un concepto totalmente diferente y no funcionó. Entonces ahí tiene sentido que cambies ese concepto después de un solo año. En el caso de Mercedes entiendo que lo intentasen, ya que has hecho tu esfuerzo por intentar funcionar ese concepto, que en 2022 a finales de año parecías haberlo entendido y no estar tan lejos, por lo menos ir a muerte con él. No acabó saliendo y esa es la sorpresa que se llevó Horner de que cometiesen 2 años seguidos ese mismo error. Por otro lado, Christian Horner ha contado cuál fue el equipo que esperaban que les fuese su rival durante 2023 y les sorprendió que no estuviesen como rival esta temporada. ¿Cuál fue ese rival? Ese es Ferrari. ¿Por qué comenta Christian Horner? Y la verdad que tiene mucho sentido en lo que comenta, y es el hecho de que ya en 2022
empezaron el año siendo los mejores, luego ya sí que es verdad que Red Bull el final de temporada lo domina, pero sobre todo en ese final de temporada Ferrari tenía problemas con esa degradación que ha seguido manteniendo este año, pero sobre todo fue por problemas con los motores. Ese fue el motivo por el que Ferrari cayó mucho su rendimiento a final de año, o eso era lo que pensaban desde el equipo Red Bull, por lo que pensaban que una vez solucionado ese problema y con la simple evolución del propio monoplaza, en 2023 estarían peleándose, y se sorprendieron de que llegaron a los test, vieron mucha distancia frente a cualquier otro, llegaron a Bahrein, se plantaron con una carrera donde sacaron casi 30 segundos al siguiente coche, que no fue ni siquiera un Ferrari, sino que fue un Aston Martin, y decían no entender nada. No entendieron cómo es que Ferrari no mejoró lo suficiente para seguir en esa pelea contra Red Bull. Aquí hay ciertos puntos a contar. La primera de ellos, lo que siempre os he dicho, para mí es más de mérito de Ferrari y de Mercedes que no haya habido rival frente a Red Bull que mérito de Red Bull. Que Red Bull tiene mucho mérito, pero es que Red Bull, el RB19, era un poco llevarlo más al extremo el RB18, no era tal evolución, pero Ferrari y Mercedes desaparecieron, sobre todo Ferrari en este caso, ¿no? Con quien nos centramos. También tiene una explicación muy clara y es el hecho de que Red Bull bajó 20 kilos durante el invierno el monoplaza, el peso, por lo que eso les dio mucha ventaja, que quizá Ferrari sí que ya estaba más ajustado al peso mínimo. Y luego también es el hecho de que, como comentamos, a lo mejor es que Ferrari no estaba tan bien, por ese peso no estaba tan bien a lo largo de 2022, pero ellos se pensaron que únicamente era el problema del motor. Aún así, desde luego que yo sí que creo que Ferrari debería de haber estado algo más cerca, pero en el desarrollo de ese coche pues no fue efectivo. Veremos el próximo año porque las expectativas en Maranello son muy grandes. Pero las palabras que decía Christian Horner con respecto a esto es: creo que lo que nos sorprendió fue que Ferrari tenía un coche muy bueno el año anterior y la evolución natural es que esperábamos que fuera un rival muy igualado este año. Así que eso es lo que nos comentan. Por cierto, una noticia bastante interesante de Motorsport, la cual han dado, y es que la FIA quiere investigar a las fábricas de los equipos de Fórmula 1 sin avisar. Es decir, ahora mismo la FIA puede ir a investigar en una fábrica de Fórmula 1, una fábrica de un fabricante, si es que tienen sospechas de cualquier cosa o simplemente quieren hacer una inspección rutinaria, pero tienen que avisar o por lo menos les pueden retener los equipos en la puerta durante un tiempo. Es decir, no puedes llegar sin avisar, enséñame todo. Lo que estés haciendo ahora mismo, enséñamelo. Una especie de inspección sorpresa, ¿no? Eso no se puede realizar ahora mismo en la FIA y lo que quieren es conseguirlo. Y a mí me parece muy positivo que se pudiera hacer, la verdad. ¿Por qué? Porque de esta forma la intención es controlar mucho más que las restricciones se cumplan. Es decir, restricciones en el túnel de viento, restricciones quizá incluso monetarias, puedes pedir de una forma más rápida todo el presupuesto que te estás gastando, inspecciones de, por ejemplo, para 2026 se va a poner la restricción de que no se puede trabajar hasta el 1 de enero de 2025, entonces recomprobar a lo largo de toda esta próxima temporada que no se está trabajando en el coche 2026, creo que incluso sería positivo. Por supuesto, quizá regularizarlo, pero poder llegar y decirle a la FIA, oye, que vengo a hacerte una inspección. Así, sorpresa, enséñame lo que estés haciendo. No es a malas, pero es enséñame lo que estés haciendo y ya está. Yo creo que sería algo positivo y esto es algo que comentó en el día de ayer Motorsport. Además de todo esto, también os tenemos que contar varias noticias interesantes y finalizamos con el vídeo. La primera de ellas es que Alpine ha vendido definitivamente el 24% de su equipo de Fórmula 1. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, hace unos meses ya salió la noticia, que ya lo sabíais aquí, os lo hemos comentado en varias ocasiones, que había un inversor estadounidense, un grupo de accionistas estadounidenses, bueno, no son solo estadounidenses, pero el grupo como tal está en Estados Unidos, que compraban el 24% de Alpine, entre los cuales sobre todo se ha hablado mucho de Ryan Reynolds porque es como la figura que estaba en la cabeza. Hay incluso gente muy famosa en ese grupo, jugadores de fútbol, deportistas, jugadores de golf, de fútbol americano. Pero como el que estaba a la cabeza, por así decirlo, es Ryan Reynolds. Y ese grupo que ya sabéis que compró el 24% con un valor de 200 millones de euros. Bueno, esta es la noticia que ya salió en su día. Ya os comentamos que para mí es muy positiva porque Alpine recibe un capital muy importante de la nada, que ya sabemos que Renault le está costando meter dinero y es uno de los problemas que tiene Alpine, que no meten el dinero suficiente para que al final el equipo funcione, y lo importante de esto es que al final ya han recibido todo el dinero. O sea, esa es la noticia, eso es lo que comentan. Estos ya se sabía, ¿no?, que lo iban a comprar, pero el pago fue prorrogado, fue
paso a paso, varios pagos han estado teniendo, ya han recibido esos 200 millones por la compra del 24% del equipo. Así que una noticia bastante importante para recibir más dinero. Y lo último de todo es acerca de DAZN Fórmula 1 aquí en España. Sabemos que DAZN para la próxima temporada ha adquirido los derechos en exclusiva de las retransmisiones de Fórmula 1. No se sabe todavía si van a llegar o no a un acuerdo con Movistar, eso se está negociando y tampoco se sabe todavía qué es lo que va a pasar con Antonio Lobato, Toni Cucurella y Pedro de la Rosa. Sobre todo ellos tres os lo comento porque son las caras más visibles de la Fórmula 1 ahora mismo en España. Hay mucha gente que quiere que continúen, todavía no se sabe. Luego hay otra gente que ya sabemos que estaban en Movistar, que no se sabe si pasarán quizá a DAZN del equipo o qué, pero sobre todo ellos tres que eran las caras más visibles, pues todavía no se sabe nada y eso es algo que seguramente se sepa dentro de unos meses todavía. Yo ya sabéis mi opinión, que sigo creyendo que sobre todo Lobato se me haría muy extraño que no esté en DAZN Fórmula 1 y quizá DAZN también en ese sentido podríamos llegar a pensar que incluso se equivoca, que quizá DAZN es que quiere hacer cosas diferentes, no lo sé, y bueno, esa es su intención, hacer cosas diferentes, pero no sé si hasta tal punto. Veremos qué es lo que acaba haciendo, DAZN tomará la decisión, pero entre varias cosas que sí se saben ya hay cosas que se pueden comentar, entre las cuales, para empezar, para el próximo año, a partir de 2024, que es cuando ya tienen ellos mismos los derechos en exclusiva, no va a haber canal durante 24 horas. Eso es algo que hay ahora mismo. Está el canal de DAZN Fórmula 1, lo puedes ver tanto en su web como en Movistar, si lo tienes por fibra tu Movistar. Se puede ver un canal que hay 24 horas de Fórmula 1. Te van poniendo carreras al sprint de vez en cuando y te lo van poniendo ahí durante todo el día. A partir de ese próximo año, no. A partir de 2024, a partir del 1 de enero, no sé si quizás esperan al 2, pero bueno, que a partir de 2024 no va a haber ese canal 24 horas, solo habrá el canal cuando se esté corriendo, que eso es algo que en otros deportes es así siempre en DAZN. Me parece positivo, siempre y cuando te den a la carta las carreras, que ahora mismo las carreras a la carta no están. Entonces me gustaría que las dieran a la carta y poder verlas en streaming y así no tener ese canal 24 horas. Luego, además, también a partir del próximo año, y esto me parece una noticia muy negativa, pero es algo que solo tenía Movistar, no tenía DAZN y ahora no lo va a incorporar DAZN. Por ahora, veremos si lo acaban incorporando, pero es lo que se sabe por ahora, que no lo van a incorporar, pero sobre todo además se sabe que si se llega a un acuerdo con Movistar, ellos no lo van a tener, que es las cámaras subjetivas. Esto era algo que solo podías tener si lo tenías contratado por Movistar, que si lo veías mediante la televisión de propia Movistar, se podía ver las cámaras subjetivas, te daban a elegir ellas, y además una señal multicámara. Esto por ahora no se va a incorporar, que creo que es algo que DAZN podría incorporar. Anteriormente solo estaba en Movistar porque los derechos realmente eran compartidos, pero previamente eran solo de Movistar, entonces DAZN no lo incorporó y creo que viendo lo que hacen en otros deportes, creo que es algo que se podría incluso incorporar, pero es algo que por ahora no se plantea y no se va a incorporar. Creo que queda mucho tiempo y espero en este sentido que DAZN lo acaben incorporando. Y estas son las noticias que tenemos por ahora con respecto a la televisión española. Os ampliaremos más cuando se sepan más cosas sobre lo que ocurrirá con DAZN y también si tenéis contratado Movistar y os interesa que lleguen al acuerdo, pues os lo contaremos cuando se sepa si se ha llegado o si finalmente descartan llegar a un acuerdo. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.